Hermanos queridos, muy buenas noches. Siéntanse bienvenidos a nuestra clase número 6 de este curso que se llama Un liderazgo perfecto. Y para dar inicio, yo le voy a pedir a mi hermanito Luisita que si nos puede dirigir en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Adelante, hermano Luisita. Amén. Vamos a orar, hermanos, a crear nuestro rostro y pedimos a Dios la sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor Jesús, te damos gracias de día, Señor Padre, damos gracias, Señor Jesús. Guíanos, Señor Padre, en tu conocimiento, en tu verdad, Señor Padre. Sabemos en ti viene todo entendimiento, toda sabiduría, mi Dios eterno. Padre Celestial, te pedimos, te suplicamos y clamamos por ti, mi Dios eterno. Ayuda a nuestra hermana, Señor Rosy, Señor Padre, que nos da la clase, Señor Jesús. Dale sabiduría y entendimiento a través de ti, mi Dios, y la ayuda del Espíritu Santo, Señor Padre. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues, hermanos, el título de nuestra clase del día de hoy es El líder formador de discípulos. Bueno, vamos a quitar esto de aquí para que se pueda ver. Ahí está. Muy bien. Y vamos a iniciar con el objetivo de nuestra clase. Quiere avanzar. Ya se atoró. Ahí está. El objetivo de nuestra clase es aprender del modelo del Señor Jesús, quien formó líderes con amor y dedicación, invirtiendo tiempo en enseñarles, corregirles y fortalecerles para que continuaran con la misión. En una aldea pequeña y escondida en los bosques de Europa, vivía un siervo humilde del Señor. Su casa era sencilla, de paredes de piedra y techo de madera, pero cada rincón estaba impregnado de la presencia de Dios. No era conocido por las multitudes, ni su nombre resonaba en grandes ciudades, pero su vida era un reflejo del Evangelio. Se levantaba cada mañana para orar y luego abría las escrituras con un amor que contagiaba a quienes lo escuchaban. Con ternura enseñaba lo mejor que podía las escrituras y su ejemplo de santidad y servicio eran un sermón vivo. Los niños del pueblo lo buscaban para escuchar historias bíblicas, los jóvenes lo veían como un padre espiritual que los corregía con amor y los ancianos hallaban en él un hermano que compartía sus cargas. Nunca buscó la fama, solo quería hacer discípulos para Cristo. Caminaba con paciencia al lado de cada alma, enseñándoles a orar, a confiar en la palabra de Dios y a vivir en obediencia. Su gozo era ver a otros amar al Señor Jesús más que a ellos mismos. El día de su partida llegó en silencio. El pueblo entero se entristeció, pero en el cielo hubo fiesta, porque cuando cerró sus ojos en este mundo, los abrió ante el rostro glorioso del Señor Jesús, quien lo recibió con un abrazo eterno y palabras llenas de gozo, diciéndole: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su vida sencilla se volvió semilla de muchos discípulos y su legado quedó grabado no en piedra, sino en corazones transformados por Cristo a través de él. Así es que, hermanos, hoy hablaremos de líder formador de discípulos. Nuestro pasaje de estudio es Juan 17, 6 al 19, y yo le quiero pedir a mi hermano Arturo Ruiz si nos hace favor de darle lectura a este pasaje. Juan 17, 6 al 19. Este, ¿Lo puedo leer Entonces yo tú, en lo que Gaby. sí. Amén. Bendito sea el Señor, así es su palabra. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Me diste tú, yo era y me lo, perdón, empiezo de nuevo, perdón. Sí, sí está Sí me, bien. sí me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas muy bien. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran, tuyo
tuyos eran y me los diste, y eran y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, perdón. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me distes. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Amén. Muchas gracias, Gaby. Estamos dentro de la llamada oración sacerdotal del Señor Jesús. Este capítulo constituye la cumbre de la intimidad entre el Hijo y el Padre antes de la cruz. Aquí el Señor Jesús intercede específicamente por sus discípulos, aquellos en quienes ha invertido su vida, con el propósito de que continúen la misión. En este versículo se observa el modelo de liderazgo formador del Señor Jesús. No solo predica a multitudes, sino que invirtió en un grupo reducido de hombres, moldeándolos hasta convertirlos en los portadores de la misión de Dios. Nuestro texto inicia diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra traducida como manifestado en el original es el verbo griego faneró, está en griego, es la palabra 5319 del diccionario Strong y significa revelar lo oculto y hacerlo visible. Y también dice tu nombre. En aquel tiempo el nombre en el original onoma está en griego, es la 3686 del diccionario Strong. No nada más era así como ahora, ¿no? El nombre se llama Pepe, sino que era no era solo la designación, sino que expresaba el carácter. Fíjense qué interesante, expresaba el carácter, la reputación y la autoridad que tenía esa persona. Y entre los judíos conocer el nombre de Dios era un privilegio reservado, porque el nombre representaba la esencia misma de su ser. Por eso muchos ni siquiera pronunciaron el tetragramaton, Yahweh, sino que lo sustituían por expresiones como Adonai, que significa, pues, el Señor. Cuando el Señor Jesús dice que manifestó el nombre del Padre, lo que está afirmando es que hizo visible en su vida el carácter mismo de Dios. Como un rabino que no solo transmitía conocimiento, sino que modelaba con su conducta la Torah. Así, el Señor Jesús mostró con hechos y con palabras quién era el Padre. Entonces, según este modelo, hermano querido, tú como líder estás llamado a ser un reflejo viviente del carácter de Dios. Imagínense qué tremendo compromiso tenemos. Hay que preguntarnos, ¿a quién reveló el Señor Jesús en el nombre? Hay que preguntarnos si nosotros mismos también estamos revelando el nombre del Señor Jesús. Nuestro texto dice que el Señor Jesús reveló el nombre del Padre a los hombres que del mundo me diste. El término cosmos está, hacía referencia al sistema humano opuesto a Dios.
De ese mundo los discípulos fueron apartados por el Padre. Textualmente nuestro versículo dice, me diste. El verbo didomi está en griego, es la palabra 1325 de Strong, que es dar. Está en auristo, indica un acto ya consumado. Estos hombres fueron entregados al Señor Jesús como un regalo de Dios. En la cultura judía del primer siglo, el discipulado no era algo casual. Un rabino escogía a sus discípulos, quienes dejaban todo para seguirle. Sin embargo, aquí el Señor Jesús rompe ese esquema. No fue él quien nos eligió por iniciativa, no fue él quien nos eligió por iniciativa propia como hacían los maestros de la ley, sino que el Padre se los dio como un encargo sagrado. Así, cada discípulo es visto no como un logro humano, sino como un tesoro confiado por Dios. Hermano querido, ¿así es como ves a quienes están sirviendo junto a ti? ¿Como un regalo de Dios? Pienso que en todo momento el Señor Jesús va arrancando de nosotros toda arrogancia y redirige nuestra atención hacia el ejemplo perfecto, para que reconozcamos más que el privilegio de servirle, la gran responsabilidad que tenemos al servir. Nuestro texto continúa diciendo, tuyos eran y me los diste. Esta expresión refleja completamente la cosmovisión judía de la pertenencia absoluta de Dios. En la tradición hebrea, todo lo creado era propiedad del Señor y lo que se confiaba a los hombres debía ser administrado con fidelidad, tal como un padre confiaba a un hijo a un maestro para su formación. Así el padre encomendó a sus hijos a su propio hijo. Hermanos, reflexionemos en que los discípulos no pertenecen al líder. En tiempos del Señor Jesús, había rabinos que buscaban prestigio y seguidores, levantando su propio nombre. Pero el maestro deja claro que él no vino a levantar un grupo personal, sino a custodiar lo que siempre fue del Padre, estableciendo así un principio atemporal. El líder no hace discípulos para sí mismo, sino para Dios. Y un ejemplo bien bonito lo tenemos en Juan el Bautista. Recordemos que él tenía sus propios discípulos y los había formado. Sin embargo, cuando llega el Señor Jesucristo, pues él se los entrega para que los sigan. Entonces, les muestra al Padre y les da dirección. A ver. Muy bien. Ay. Lo siguiente que dice el Señor Jesús es, ay, ahora ya no quiero avanzar. Aquí está, aquí está. Aquí está ya. Dice, y han guardado tu palabra. El verbo tereo está en griego 5083, significa vigilar, preservar con celo. Pero fíjense lo más interesante, obedecer cuidadosamente. En la cultura hebrea, guardar la palabra no implicaba únicamente memorizarla, sino vivirla con obediencia. Los judíos acostumbraban recitar el Shema cada día. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Y se enseñaba a los hijos a atar la palabra en la mano y colocarla en los postes de las casas. Guardar significaba proteger la palabra como un tesoro y no solo eso, también ponerla en práctica. El Señor Jesús afirma con gozo que sus discípulos, aunque débiles aún en la fe, habían custodiado la revelación recibida. El fruto de su formación, pues fue, además del conocimiento, también fue la obediencia. Entonces aquí tenemos dos grandes principios de liderazgo. Por un lado, el líder encarna la verdad de Dios, como en la tradición rabínica donde el maestro debía vivir lo que enseñaba, el Señor Jesús manifestó en su vida el carácter del Padre. El líder
forma discípulos obedientes a la palabra. En la costumbre judía, guardar la palabra significaba, como vimos, vivirla, y ese fue el fruto de su ministerio. Aprendamos de este versículo que muestra al Señor Jesús como un modelo perfecto de líder formador de discípulos, mostrando que un líder no busca multitudes para su propio nombre, sino que recibe de Dios a quienes debe de formar. No se limita a impartir enseñanzas, sino que encarna la verdad. No acumula seguidores para sí, sino que custodia lo que pertenece al Padre. Y sobre todo procura que sus discípulos aprendan a guardar la palabra como un tesoro eterno. Nuestro texto de estudio continúa así en el versículo 8, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En esta parte de su oración sacerdotal, el Señor Jesús revela la naturaleza de su obra como formador de discípulos. Aquí encontramos un retrato íntimo del proceso por el cual los discípulos llegaron a la fe y a la certeza de que el Señor Jesús era el enviado del Padre. El texto comienza diciendo, porque las palabras que me diste las he dado. El término griego para la palabra palabras es rema. Está en griego, es la palabra 4487 del diccionario Strong y se refiere a expresiones vivas, concretas y cargadas de poder de parte de Dios, a diferencia de la palabra logos que designa el mensaje en su totalidad. Rema se centra en aquellas palabras puntuales que transforman al oyente. En la tradición judía, el rabino transmitía a sus discípulos lo que había recibido de la ley y de los ancianos. Sin embargo, el Señor Jesús declara algo distinto. Sus palabras no nacieron de la tradición, sino del Padre mismo. Él no fue un maestro que repitió fórmulas heredadas, sino el transmisor fiel de la revelación de Dios. Y luego afirma, y ellos la recibieron. Y fíjense qué interesante. El verbo es lambanó, es la palabra 2983, que no significa simplemente como oírla, recibí, bueno, ya recibí la enseñanza, ya la escuché. Era algo así, apropiarse y hacer propio aquello que fue recibido. En la costumbre hebrea, un discípulo no recibía una enseñanza hasta que le integraba a su vida diaria. Imagínense si a nosotros nos dijeran, ay, bueno, ¿qué de toda la Biblia tú has recibido? ¿Qué porcentaje diríamos? Pues sí, yo ya lo recibí porque lo aplico día a día en mi vida. Entonces, estos discípulos, hasta que se comprometían a vivir lo que habían escuchado, así ya era considerado, recibieron la enseñanza. Entonces, los discípulos del Señor Jesús no solo oyeron, sino que tomaron las palabras como suyas, las abrazaron y las guardaron en lo profundo de su ser, con obediencia. El resultado de esta recepción fue lo que dice a continuación el versículo, que dice, y han conocido que verdaderamente salí de ti. Aquí el verbo conocer es ginosco, está en griego, es la palabra 1097, perdón, del diccionario Strong, y expresa un conocimiento fruto de la experiencia. O sea, no es así como que, ay, pues sí, lo conozco de que ya lo vi, ¿no? Sino de que ya experimenté la gloria del Señor, ¿verdad? En la presencia del Señor Jesucristo. No es una teoría. Así que los discípulos llegaran a la convicción real de que el Señor Jesús procedía del Padre. En la mentalidad judía, conocer siempre implicaba dos cosas, que es intimidad y vivencia. No era solo acumular información, sino entrar en relación. Así, tras caminar con Él, ver sus obras, escuchar sus palabras y ser transformados por ellas, los discípulos experimentaron en lo más profundo la certeza de que el Señor Jesús provenía del Padre. Y finalmente concluye, y han creído que tú me enviaste. El verbo es pisteu, está en griego, es la 4100 y significa confiar, apoyarse, descansar plenamente.
La fe en la cultura hebrea nunca fue solo aceptar algo como verdadero, sino apostar la vida en ella. Y el verbo apostello remite a la figura del shaliach en la tradición judía, que era el enviado que representaba totalmente a quien lo enviaba. En este contexto, reconocer que el Señor Jesús había sido enviado por el Padre equivalía a aceptar que recibirle a Él era recibir a Dios mismo. De manera que este versículo nos ofrece principios claros de liderazgo formador. Por un lado, el número 1 es el líder fiel transmite lo que recibe de Dios, no sus propias ocurrencias. Imagínense, hermanos, hay personas que se presentan a dar una clase y literal, lo que leen y de ahí literalmente lo que se les ocurra decir. Eso no es el ejemplo del Señor Jesucristo, no es cómo se forma un discípulo y no es la actitud que debe de tener un líder. Además, el discípulo verdadero no solo escucha, sino que se apropia y vive lo que recibe. El liderazgo auténtico no solamente busca levantar su propio nombre, sino mostrar que la visión viene de Dios mismo. Hermanos, el ministerio no es un ejercicio de creatividad humana, sino de fidelidad a Dios. El Señor Jesús no vino a presentar ideas novedosas, así, ay, no, pues es que este programa les está pegando durísimo allá por no sé dónde y pues yo lo vengo a implementar aquí, como se acostumbra en muchas iglesias. Vino a entregar las palabras del Padre y sus discípulos, al recibirlas, pasaron de nada más escuchar al verdadero conocer y del conocer al creer con todo su ser. Así se formaron en ellos convicciones inquebrantables que sostendrían la misión después de la cruz. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo cómo ejerció ese ministerio, ¿verdad? Mostrando amor, misericordia con todas las personas, buscando a los perdidos y mostrando la santidad de Dios. Debemos de aprender que nuestro deber no es impresionar, sino transmitir fielmente lo que hemos recibido de Dios. No es producir oyentes pasivos, sino formar discípulos que reciban, que conozcan, que crean. Ese es el camino del verdadero discipulado y ese fue el camino del Señor Jesús en vida, bueno, en la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Y en la vida de aquellos hombres que transformaron al mundo. Si alguien me hace favor de leer Juan 17, del 1 al 13, por favor. Juan 17, del 1 al 13. Ahí vamos a estar en Juan 17, que es el capítulo que estamos estudiando, para que lo pongan bien en la mano. Bueno, Leo, Gracias, Claudita. ¿se escucha bien? Sí, Bien. Versículo 1. no, Estas cosas, Juan 17, del 11 al 13, del 11, perdón. por favor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hasta el 13. 13, por favor. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudita. Aquí nos encontramos frente a un momento de intimidad sin igual con el Padre. Consciente de que su tiempo en el mundo está a punto de concluir, cada palabra que pronuncia el Señor Jesús lleva un peso eterno, no solo como un ruego pastoral, sino como una revelación de su amor protector hacia aquellos que el Padre le ha confiado. Es un instante en que la deidad y la humanidad se entrelazan en perfecta comunión y donde podemos vislumbrar el corazón de un maestro que vela por sus discípulos incluso cuando su partida
es inminente. El versículo inicia así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando dice ya no estoy en el mundo, utiliza el verbo eimi, que está en tiempo presente, pero proyectado a un sentido profético. Su partida, perdón, es inminente. El Señor Jesús habla como quien ya ve consumada su misión, anticipando la cruz y la gloria futura. Al dirigirse al Padre como Padre Santo, las palabras son pater agios. Subraya la pureza absoluta, la perfección moral y la distinción del Padre frente al mundo corrompido. Este es un llamado para que sus discípulos sean guardados en ese mismo carácter santo. El Señor también pide guárdalos en el original tereo, que expresa vigilancia, preservación y protección. El Señor Jesús pide que el Padre mismo cuide la integridad espiritual de sus discípulos en medio de un mundo hostil. Cuando habla y dice en tu nombre, la palabra original es onoma y se refiere a la autoridad, el carácter y el poder de Dios bajo el cual deben ser preservados en la unidad que Él pide para que sean uno. Esto no refleja una uniformidad, o sea, todos igualitos, sino una comunión esencial, una unidad que imite la relación perfecta entre el Padre y el Hijo, estableciendo un modelo de cohesión espiritual profundo para la comunidad de creyentes. De verdad, hermanos, no me alcanza, de verdad, no me alcanza el corazón, la mente, no me alcanza para entender un amor tan profundo, un deseo de mantenernos tan cuidados, tan protegidos, y el Señor eso es lo que está pidiendo por ellos y por nosotros, porque después, más adelante dice, y pido también por aquellos que conocerán de ti por testimonio de ellos. Entonces, pues de verdad el Señor tiene un amor tan grande, tan profundo por nosotros, por su iglesia, que lo ve reflejado en este pasaje. En el versículo 12 el Señor Jesús recuerda, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y esto a mí me llamó mucho la atención, estudiar esto, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo, ninguno de los que me diste se perdió? Aquí nuevamente el verbo tereo enfatiza su fidelidad pastoral como un pastor perfecto. Veló activamente por la vida espiritual de sus discípulos y él dice, ninguno de ellos se perdió, mostrando el contraste de la traición de Judas, quien es llamado el hijo de perdición, cumpliendo la escritura y mostrando que la pérdida no fue por descuido del maestro, sino parte del plan de Dios. En la tradición rabínica, un maestro era responsable absoluto de sus discípulos. Jesús cumple esta responsabilidad de manera perfecta, demostrando cuidado y fidelidad sin igual. Y si tenemos este modelo perfecto, el Señor Jesús, cómo cuida, cómo vela por cada uno de sus discípulos, eso nos tiene que impactar. Nos tiene que impactar en nuestra vida como líderes, ¿verdad? De velar por el bienestar, la integridad, por lo menos de interceder por las personas que están siendo consiervos, ¿no? Con nosotros. Finalmente el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El verbo erchomai indica la certeza de su destino con el Padre. Al declarar que habla estas palabras en el mundo, nos muestra que su oración es también enseñanza pastoral, diseñada para edificar y fortalecer a sus discípulos. El deseo que expresa de que tengan mi gozo cumplido revela que la alegría de Jesús no depende de las circunstancias externas, sino de la plenitud de la comunión con el Padre, un gozo que Él quiere que habite en cada creyente como fuente de fortaleza, de esperanza, incluso en medio de la persecución y de la adversidad. Entonces, imagínense, en la cultura
judía, el gozo estaba ligado a la adoración y a las celebridades solemnes, pero aquí el Señor Jesús trasciende cualquier tipo de festividad. Redefine la alegría como una experiencia continua, profunda y sustentada en la relación con Dios. Su intercesión es un modelo eterno del cuidado, de la unidad y del gozo, recordándonos que el líder que cuida a su pueblo no solo instruye, sino que protege, guía y desea que la plenitud de su espíritu habite en ellos. Hermanos, estas palabras son un recordatorio de que el verdadero liderazgo pastoral implica un cuidado activo, un amor protector por aquellos que Dios nos ha confiado. No se trata nada más de dar una enseñanza, sino de velar por la integridad espiritual, de fomentar la unidad y de guiar a otros hacia un gozo que solo se encuentra en la comunión con Dios. Como líderes, nuestra autoridad debe ejercerse con responsabilidad y con humildad, reflejando el corazón del Señor Jesús, que ora por su pueblo y vela por su protección hasta el último instante. Qué diferente, ¿verdad? A veces nosotros queremos estar como que siempre bien, que no pase nada, siempre muy bien. Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo cómo es la verdadera alegría. Él la redefinió. Y sin importar las circunstancias, una relación sólida con Él debe de traernos paz y ánimo aún en medio de la adversidad. Vamos a leer Juan 17 del versículo 14 al 18, si alguien me hace favor de leerlo. Amén. ¿De acuerdo? Gracias, hermano Arturo. Gloria al Señor. Dice así la Escritura. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Muchas gracias, hermano. El Señor Jesús en estos versículos nos revela el corazón de un maestro que forma discípulos para la misión y para la vida en medio de un mundo hostil. Él declara, yo he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí la palabra traducida como he dado nos muestra a, nos muestra a un Señor Jesús que entrega la palabra. En el original aquí, la palabra traducida como palabra es logos, con autoridad y con propósito divino. No como un maestro humano que comparte ideas, sino como el transmisor fiel de la revelación del Padre. La palabra es activa, eficaz y transformadora, y al recibirla, los discípulos entran en un conflicto inevitable con los valores del mundo. El mundo incapaz de reconocer la verdad de Dios los aborrece, al igual que aborreció a nuestro Señor Jesucristo, porque sus vidas reflejan principios que no pertenecen a los sistemas humanos tan corruptos. Así, el Señor Jesús no busca aislarlo de las pruebas, pues dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra guardar significa una vigilancia activa, o sea, que todo el tiempo nuestro Señor esté con sus ojos puestos en nosotros. En la cultura judía, la santidad y la preservación de un discípulo dependían del cuidado constante del maestro. Y Jesús se posiciona como un pastor que intercede para proteger a los suyos de la corrupción, del pecado y de la influencia destructiva del mundo. Por eso expresa los guardes del mal. La palabra traducida como mal es tokakon, es la 2570 del diccionario Strong, y se entiende no solo como un error moral, sino como la fuerza activa que amenaza la vida espiritual de todo discípulo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús reafirma la separación de sus discípulos respecto al mundo, pues dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Este recordatorio culturalmente relevante enfatiza que pertenecer a Dios implica
vivir según las normas y valores que Él señala, aun cuando esto provoque rechazo social. Los discípulos no son huérfanos espirituales, son enviados con un propósito. Luego nuestro texto dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Este juego de palabras significa dedicar completamente para Dios a esas personas. La santificación depende de vivir conforme a la palabra, a la verdad revelada por el Padre. En el contexto judío, la santificación indicaba una vida separada, apartada exclusivamente para el propósito de Dios. Aquí el Señor Jesús nos recuerda que la verdad de Dios es activa y transformadora, capaz de guiar la conducta, las decisiones y el ministerio de quienes le reciben. Finalmente, el Señor Jesús los envía. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cada discípulo, como cada líder en formación, recibe una misión de parte de Dios. No son llamados a esconderse o apartarse del mundo, sino a influir y a transformar mediante la palabra de Dios, reflejando la misma autoridad y el propósito del Señor Jesús. Como vimos anteriormente, en la cultura judía, un enviado representaba íntegramente al que lo enviaba. Así los discípulos son portadores de la verdad y del carácter de Dios en medio de un mundo hostil como fue pues también para el Señor Jesús. Hermanos, en el ejercicio de liderazgo no se trata de evitar los desafíos, sino de proteger a los discípulos del pecado y de la corrupción del entorno mediante la oración, la intercesión y la enseñanza consistente de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos establece una identidad con Dios. Nos establece una identidad con Dios. La conciencia de no ser del mundo proporciona resistencia, proporciona coherencia y propósito a la vida de cada discípulo. Y también del líder, sabiendo que la identidad cristiana se sustenta en Dios, no en el reconocimiento del mundo. Hermanos, pues ya nos estamos dirigiendo al cierre de nuestra porción escritural, pero quiero invitarlos ahora a imaginar cómo sucedió. Pues en la cumbre de su oración sacerdotal, cuando la noche ya anunciaba el peso de la cruz, el Señor Jesús abre su corazón y declara, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En el griego, en el griego, el contexto resuena como una intención sacrificial y amorosa. Es algo tan grande que no es así como decir, ay, no, pues yo me voy a sacrificarme, ay, pobrecito de mí. No es eso, sino una consagración activa con determinación por otros. El centro de la frase es un acto deliberado, pues dice, me santifico, me consagro a mí mismo. Está en voz reflexivo, indicando una decisión voluntaria e incondicional. El Señor Jesús no necesita purificarse, pues es sin pecado. Él se aparta totalmente para el designio del Padre, asumiendo el lugar del siervo y del cordero. Esto evoca el lenguaje del santuario. Como el sacerdote que era apartado para el altar, el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como la ofrenda perfecta. Esto es la decisión de caminar hasta el final por la senda del sacrificio. El propósito queda trazada con una precisión teológica tremenda. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. El principio de apartado, agatio, sugiere el estado logrado por la obra de Cristo, un pueblo real y efectivamente apartado. Y el ámbito donde se realiza esta santificación introduce a una esfera y la atmósfera de la transformación. Y eso no es como que una sola exactitud intelectual, sino la realidad de Dios tal como Él mismo la revela, lo genuino, lo no fingido,
lo que permanece aunque todo caiga. Así, esta frase se yergue como una arquitectura de gracia. El Señor Jesucristo se consagra por amor, para que su pueblo llegue a ser realmente consagrado, viviendo y respirando en la atmósfera de lo verdadero. En la cultura del templo, santificarse era quedar disponible para Dios. Aquí el santo se dispone a sí mismo por nosotros para que nosotros quedemos finalmente disponibles para Él. Esta palabra nos desarma y nos reconstruye. La santidad, hermanos, no comienza con nuestra disciplina, sino en la consagración del Señor Jesucristo mismo por nosotros, porque Él se puso aparte. Porque Él hizo eso, nosotros podemos ser santificados, de manera que no hay espacio para el orgullo espiritual. Nuestra santidad es un don, pero ese don nos convoca a una respuesta que es vivir en la esfera de la verdad que Dios es y en la verdad que Dios revela. Caminar en santidad significa dejar que la realidad de Dios reordene nuestros afectos, purifique nuestras motivaciones y alinee nuestras decisiones. La consagración del Señor Jesús nos libra del agotamiento de intentar ser santos por impulso propio y nos invita al descanso obediente de Él y de su palabra. Recibimos lo que Él ganó y desde allí elegimos lo que Él ama. Para el liderazgo cristiano, este versículo es un espejo, pero también es un mapa que nos da dirección. El Señor Jesucristo no consagra a otros ahí a la distancia. Él se consagra primero. Él es el modelo a seguir. El líder no llama a un estándar a sus discípulos, a un estándar que él mismo no se entrega. La autoridad espiritual nace de la consagración personal y se ejerce para el bien de los otros. Y hay una advertencia sobre aquí. Si el líder no se santifica, si no se pone aparte para Dios, el rebaño queda pues totalmente a la deriva. Se queda sin un ambiente donde madurar. La consagración la consagración aprende más de lo que somos, la congregación aprende más de lo que somos que de lo que decimos. Por eso nuestra agenda, nuestros límites, nuestros afectos deben reordenarse bajo la misma lógica del Maestro. En una sola línea de fuego santo, el Señor Jesucristo nos ha dado el diseño del discipulado y del liderazgo. Por ellos me consagro para que ellos vivan consagrados en la verdad. Recibamos ese don, respondamos con una vida santa, con una vida apartada y conduzcamos a otros no con la fuerza de la apariencia, sino con la fuerza de una verdad que nosotros también estamos viviendo. El Señor Jesucristo no formó a sus discípulos de manera improvisada, sino con un propósito eterno y lleno de amor. Primero los llamó por nombre, mostrándonos que el liderazgo verdadero, en ese liderazgo todo comienza con cercanía y relación. Luego los enseñó, pues sabía que la verdad debía moldear sus corazones. Más tarde los edificó, dándoles identidad y firmeza en la fe. Después los entrenó en el ministerio, confiándole las tareas que parecían pequeñas, pero que preparaban su carácter. Finalmente, los envió con la seguridad de que ya estaban listos para impactar su nombre. Entonces, aquí vemos el modelo perfecto de formación de discípulos y por eso nuestro ministerio se llama 5E, porque el paso número 1 es la primera E, evangelismo, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo los llamó y los llamó por nombre, pues nosotros también compartimos la verdad, ¿no? Compartimos el evangelio. Después los enseñó, ¿verdad? Como vemos aquí, pues les fue enseñando las verdades del Padre para que éstas moldearan su vida. Después los edificó, les dio una identidad y una firmeza en la fe. Y finalmente, y bueno, y antes de eso, ¿verdad? Los entrenó para que puedan, los entrenó para que pudieran estar ejerciendo en el ministerio
confiándoles tareas que a lo mejor parecían pequeñitas, pero formaban parte de ese entrenamiento. Les iban a dar una experiencia que ellos iban a poder transmitir y que iban preparando su carácter. Y finalmente los envió con la seguridad de que ya estaban listos para impactar al mundo en el nombre del Señor Jesucristo y para formar otros discípulos. Entonces aquí pues tenemos las 5E: evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. El Señor Jesús nos mostró el modelo perfecto de formación. Como veíamos, cómo los llamó, los enseñó, los edificó, los entrenó y los envió. Y ese mismo proceso sigue vigente hasta el día de hoy. Y como creyentes y líderes estamos llamados a seguir su ejemplo para que nuestra vida sea una prolongación de la obra del Maestro, que al caminar tras sus huellas levantemos vidas con la misma paciencia, con el mismo amor y con el mismo propósito que lo hizo, viviendo una vida apartada para Dios y formando en otros el carácter de Cristo para la gloria del Señor. Y esta noche yo te invito a que reflexiones en lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchas gracias, hermano. Vamos a nuestro siguiente tiempo, entonces vamos a salirnos de aquí. Y ya andamos por acá. Muy bien, vamos a ver. Aquí está. La pregunta número 1. Dice así: el maestro invirtió tiempo en enseñar y corregir con paciencia. ¿De qué manera practicas la paciencia en tu labor de formar discípulos? ¿Quién nos Amén. quiere? Adelante. Gracias, hermano Arturo. Amén. Perdón. No. Sí, toda la palabra sabemos que es inspirada por el Señor, y es impactante ver su amor, su misericordia para con nosotros. En lo personal, este pasaje de Juan 17, desde el 1 hasta el 25, me impacta mucho. Y para eso voy un poquito eh, a, pues a dar un paréntesis para contestar esta pregunta. Aquí vemos nuestro Señor como, pues con todo el amor, con toda la misericordia, con toda su bondad, como nos ama, y aquí está intercediendo por nosotros de una manera muy especial, no solamente por los discípulos que estaban en ese momento, sino dice por los que han de venir, es decir, los discípulos que han se estado formando hasta nuestros días. Recordándoles que discípulo en hebreo es talmid, con D al último, es talmid, que quiere decir copia del maestro, una copia del maestro. Entonces, nosotros cuando somos discipulados tenemos que ser copia del maestro, reflejar su amor, reflejar lo que es Gálatas 5:22, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso es lo que debemos reflejar, corregir y enseñar con paciencia, con amor, con bondad, con todo esto, porque así como el Señor nos ama, nosotros debemos también de amar a los demás. Entonces es la parte en que nosotros debemos de esa manera discipular. Ahora me impacta también dentro del Evangelio cómo nuestro Señor escoge a 12, porque era una labor muy grande. Como en nuestros días es una labor muy grande. Y esos 12 los va como estos puntos que acaba de dar, que es evangelismo, enseñanza, edificar, entrenar y enviar. Así hizo el Señor con esos 12, y es lo que nosotros debemos hacer de esa manera.
A lo mejor no tenemos 12, pero a lo mejor tenemos 3 que sí quieren ser copia del maestro, ser verdaderos discípulos. Entonces, esos 3 evangelizarán a otros, enseñarán a otros, edificarán a otros. Entonces, se van formando 12, pero esos 12 a la vez, pues van a ir formando otros verdaderos discípulos también. Entonces, pues wow, es todo el modelo a seguir de nuestro Señor Jesucristo, como muchas veces hemos escuchado de su voz. No importa grandes masas, lo importante es que hagamos verdaderos discípulos, y creo Amén. que el Señor nos va enseñando todo ese modelo, pero sobre todo su amor para sus discípulos. Amén. Es mi comentario. Muchas gracias. Ay, hermano Arturo, pues fíjese que tal como usted lo dice, o sea, yo recuerdo que cuando yo apenas conocí del Evangelio, que apenas le entregué mi vida a Cristo, estaba yo leyendo el Evangelio de Juan, y cuando llegué a esta parte, yo de verdad que, pues yo lo leía y percibía ese gran, gran amor, y yo me quebrantaba porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo? De verdad, tanto me amas, tan importante soy, tanto, tanto para que yo llegara a ti. Y sí, o sea, vemos, y ahora ya, ¿verdad? Ya, yo lo veo, digo, ay, es que no nada más no nada más es un tiempo, sino dedicar verdaderamente, estar disponible, ¿verdad? Para que si alguien quiere platicarte algo, pues tú estés disponible, porque es lo que hacía el Señor, ¿verdad? Les dedicaba tiempo, les daba palabra, los iba entrenando, o sea, no, pues por lo menos nosotros compartir la visión de hacer más discípulos, ¿no? Por lo menos, ¿no? No solo de sentarse a escuchar, no esa pasividad, sino darles proyección. Muchas gracias, hermano Arturo. Muy, muy bonito lo que nos comenta. Ya no me acuerdo. Ah, sí, después hermano Roberto, o quién está atrás de esa manita de 5E. Yo, sí, ok. Bueno, con respecto a la pregunta, dice, ¿de qué manera practicas la paciencia en tu labor de formar discípulos? Bueno, digo yo, escuchándolos y apoyándolos primero, Claro. con paciencia, ¿verdad? Y tratando de responder a todas sus dudas y necesidades. Recordando que cuando yo inicié, bueno, estaba lleno de preguntas e inquietudes. Cuando yo aprendía, me acuerdo, o sea, mi maestro tuvo mucha paciencia conmigo. Eso me lo imagino, porque preguntaba tanto, 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 que creo que él también aprendió más de lo que sabía. Sí, era preguntón. Pues, hermano Roberto, esto que nos dice, sí, fíjese que, pues qué importante, ¿verdad? Tener la disposición ya de escuchar, que si alguien tiene una duda, pues tú tengas ese corazón de con amor responderle y guiarlo, y que si tiene otra, pues vámonos sobre esa otra. O sea, por eso también uno debe de estar como, si tú eres el líder, ¿verdad? Debes de estar en un proceso de capacitación continua, ¿verdad? Todos los días, todos los días. Y exponernos lo más posible a la palabra de Dios para que cuando nos llegue un alumno así, tipo el hermano Roberto, no salgamos corriendo, ¿verdad? Sino que tengamos con qué contestarle y contestarle la verdad y ayudarlo a crecer, porque eso es básicamente si tu alumno te empieza a hacer preguntas, las respuestas que tú le debes de dar deben de ayudarlo a crecer más, a que esa palabra quede bien sembrada en su corazón. Y además estar intercediendo por él en oración y además seguirle pidiendo a Dios que te armen pues de calma y de capacidad de escuchar. Hay personas como yo que nos gusta escuchar. A mí me puede, y lo primero que me dice una persona es así como de, es que a mí me dio mucha confianza de decirte algo, pero porque pues siempre tengo me gusta escuchar, pero hay personas que no la tienen. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos dé esa disposición. Muchas gracias, hermano Roberto. Gracias por este comentario lindo. Adelante, hermano Marquitos Conde. Bueno, mis hermanitos, y yo pienso que Jesús mismo, como Él escogió a sus discípulos, así mismo nos escogió a nosotros, los Amén. que trabajamos con niños. Yo me recuerdo que cuando yo tenía mis hijos, cuando yo cogí mi primer hijo,
yo lo comencé a arrullar en mi pecho y como yo trabajaba de noche, yo me quedaba dormido y el niño también así mismo se quedaba dormido en el pecho mío. O sea, Dios comenzó a hacerme dócil con los niños, de tal manera que cuando yo me hice de mi esposa, yo la cogí con 3 niños a ella, que no eran mis hijos, pero yo la cogí de 5 años, de la mayor de 3 años al siguiente y de 6 meses a la última. Que esos hijos son como mejores que mis hijos de sangre. Mm, Ellos están que me preguntan qué hace, que ya comiste, ya cómo está con la salud, que esto, que este otro. Dios mismo nos va formando a nosotros y cuando a mí me comenzó, me llevó, me ha dicho, a la iglesia, me comenzó a gustar los niños y a lidiar con ellos a tal manera que ahora, mire, pues tengo yo los niños, somos como 70 y pico de niños que están con nosotros, desde 3 añitos, 4 añitos, 5 años, hasta 17 años que tienen los jovencitos. Entonces yo pienso que Dios mismo nos da ese carácter, Dios mismo nos forma para que Él, como dice aquí en la palabra, pues Mateo 28, 19 y 20, entonces Él dice que nosotros, dice, por tanto, ir a ser discípulos. Y nosotros comenzamos a ser discípulos desde la misma, el mismo niño pequeñito. Eso ha sido mi idea y siempre tengo yo años trabajando, ya por lo menos unos 12 años trabajando con niños y yo me formé prácticamente como párvulo de niños en mm, Logos, que yo estudié pues licenciatura. Entonces ahí también estudié lo que era cómo formar los niños y cómo tratar a los niños. A los niños no se les trata con, como se llama, con unas prédicas como para adultos, todo eso, con los niños, el niño se aburre a los 10, 15 minutos se aburre. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo formar niños y como formo niños, pues estamos formando discípulos. Y amén. entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la iglesia, pues. Y a mí, yo me gozo cuando entre más niños hay, yo me gozo, me gusta a mí tener muchos niños en la iglesia. A tal manera, pues en diciembre, cuando hacemos las comiditas de fin de año, decimos nosotros, me llegan 150, una vez me llegaron como 250 niños y Dios mío, yo digo, y ahora eso poco de... Yo hice como 2 lavacaras de caramelo, todas esas cosas. Yo dije, Ujú. ahora, ¿cómo satisfago? ¿Cómo hice? ¿Cómo hago? Hasta me sobraron como 10 funditas, no sé cuánto, pero Oh, wow. todos se fueron, habían juguetes, hubieron juguetes, no sé de dónde salieron, pero se les satispuso todos los niños. Entonces, y eso es un gozo para mí. Y así mismo trabajamos con los niños y yo a las hermanas le digo, ¿sabe qué? Haga esto, haga este otro, y yo las formo a ellas también para que ellos sepan cómo manejar los niños. Y alguno va a decir, pues tú, ¿desde dónde comenzaste a manejar niños? Pues, pero Dios nos está formando, Dios nos va Claro. diciendo qué hacer. Yo ni siquiera sabía, cuando vine aquí, yo ni siquiera sabía qué clase qué darle, qué enseñarles. Pero poco a poco comencé yo a hacer y a movilizarme y a buscar materiales. Entonces, vean, y ahí estamos. Ahorita ya tengo otro material para comenzar el próximo año. Amén. Qué bonito. Distinto. Pues fíjese, hermano, hermano Marquitos, siempre usted nos dice cosas que nos animan mucho, ¿verdad? El ministerio infantil es un ministerio bien complicado, porque de una verdad grandotota la tienes que hacer una verdad chiquitita para poderle explicar fácil, fácil, muy digerida para que Así es, ellos tengan, sí. pero tú te tienes que pues, chutarlo grandotote para que lo puedas resumir y lo puedas hacer muy ágil, una enseñanza ágil y dinámica y reforzada aparte con las actividades. Entonces, qué bonito eso que nos dice y qué precioso saber que si Dios nos escoge, Dios nos habilita, ¿verdad? No, Dios Sí, no te va a mandar a hacer una cosa que, pues, ay, ahora, ¿cómo le hago? Y el Señor, pues yo qué sé, bueno, pues ahorita y tú dirás. Pues claro que no. O sea, Él, como usted bien dice, nos va a ir dando las habilidades que tenemos, ese don que Él nos da, Él mismo lo pule y lo perfecciona para que nosotros amén, podamos amén. hacer ejercicio de Él. Muchas gracias y que me siento bien contenta de escucharlo, hermano, porque usted es un discípulo hacedor de discípulos y eso tiene mucho valor en el reino de Dios. Muchísimas gracias, hermanito precioso. Y pues vámonos a la pregunta número 2 que dice,
El Señor no buscó comodidad personal, sino que se entregó por sus discípulos. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer para invertir en la vida de otros? ¿Qué sacrificios? Ay, adelante, hermano Roberto. Gracias. Bueno, si recordamos que en los tiempos de Jesús, los discípulos no utilizaban, bueno, carros ni aviones para viajar y eran largas distancias, ¿verdad? Sino que realizaban sus largos viajes a pie, sin comodidades, con un calor intenso, sin tener, digamos, a mano un aire acondicionado, sin ningún tipo de confort tampoco. Entenderíamos que lo importante es llevar el mensaje de salvación, sin pedir nada a cambio. Porque ahora hoy día mucha gente es, bueno, y si no me da, pues entonces, por lo tanto considero que entre más cueste, el galardón que vamos a recibir será más grande de parte de Dios. Ay, hermano, pues ahora sí se nos paró en los callos, ¿no? Porque sí, o sea, los discípulos ciertamente, pues ya vamos a decir, iban en el calorón, aquel solazo, esto, lo que tú quieras, y luego de pilón ni siquiera traían unos zapatos como los que traemos ahora que amortiguan 12 o 18 puntos de amortiguación en el andar. Ellos traían unas sandalias así planas y recorrían, sí, ciertamente grandes, o sea, ese ejemplo grande, ¿no? Sí, que recorrían grandes distancias y pues todo el esfuerzo físico que eso conllevaba. El mismo Señor Jesucristo, la Escritura dice que estaba cansado, ¿no? En algunas ocasiones estaba sediento, estaba hambriento. Entonces, pues sí, nosotros a veces queremos que nos manden, pero en Rolls Royce, ¿no? O sea, ay, quiero, sí, sí voy, pero pues ¿quién me va a llevar? ¿Y quién me va a regresar? Entonces sí, es un gran ejemplo. Muchas gracias, hermano Roberto, gracias. Adelante, hermano Arturo. Sí, con, con orgullo no, sino como ejemplo de que nos hemos enrolado a esta fila de siervos, de líderes que dejan su profesión y su trabajo para dedicarse a la obra del Señor. De esa manera lo hemos hecho Gaby y yo, y ahorita que comentaba el hermano Roberto, usted, doctora, muchas veces cómo nos íbamos caminando a las unidades, porque aquí hay muchas unidades para compartir la palabra. Y, era mucha el hambre de la gente que regresábamos ya tarde, 11, 11:30. Nuestra hija, que ahora tiene 18, la traíamos en brazos y nos Ya. regresábamos caminando. Así como nos íbamos caminando, nos regresábamos caminando, pero todo lo hemos hecho por amor al Señor. Cuando empezó la clase no estaba, apenas acaba de llegar, estaba un poquito este, degustando porque no había comido, pero aquí estamos pues para servir al Señor y para estar con ustedes. Entonces, siempre ese amor nos hace que nos entreguemos y que sacrifiquemos muchas veces nuestra familia, sacrifiquemos muchas veces muchas cosas, pero todo es para el Señor y sabemos que Él nos recompensa y nos seguirá recompensando. Claro que sí. No, y hermano, ya ve que la misma escritura, ¿verdad? Tiene una visión bien clara de eso, como dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces sí, a veces, pues sí, hace uno una de cosas, pero yo esa imagen que mostraba de cómo el Señor Jesús, pues él mismo dijo, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nosotros lo leemos bien rápido, pero fueron muchas horas las que él agonizó y el sacrificio que él hizo con su cuerpo, pues la verdad decimos nosotros, híjole, yo no lo valgo. Yo sí digo, yo no lo valgo, Señor. Todo eso que tú pasaste, todo ese sufrimiento tan tremendo, y lo hiciste lleno de amor y lo hiciste por mí, por mí, porque tú ya sabías que yo también estaba en el plan. Entonces, pues sí, uno dice, híjole, sí, lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda hacer, lo más que yo pueda hacer. Y pues ya,
hacerlo, pues, ¿qué nos queda? No, yo no podría vivir sin servirle, no podría, no, Claro, este, claro que sí. Y pues también otro comentario, escuchando al hermano Marquitos, que lo amamos con todo nuestro corazón. es La gente cuando escucha discípulos piensa en los adultos nada más y los discípulos son los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, las personas mayores. Y ahorita nos está poniendo carga el Señor. Bueno, al menos yo hablo por mí, por los jóvenes, como la misma sociedad, los papás cristianos o no cristianos, y nosotros como líderes hemos descuidado muchas veces a los jóvenes. Falta eso, lo que decía el hermano Roberto, estarlos escuchando, ver sus necesidades, y es lo que hemos estado aprendiendo en este curso de liderazgo como ejemplo de nuestro Señor. Entonces, pues todos somos, todos no importa la edad, pero debe haber discípulos para el Señor siempre. claro que sí. Y bien, mire, tenemos dos. La puerta de entrada, esos niños lindos que les dices, ya, órale, bájate a tu clase, y se bajan y gritando, y todos se bajan bien contentos y llegan al salón y les dices, les compartes, ¿quién quiere recibir? Ah, yo. Y está el otro grupo de edad, los adolescentes y prejuveniles. Si los chiquitos son la puerta de entrada, estos niños son la puerta de salida. Tenemos que agarrarlos porque es nuestra última oportunidad, porque el mundo no, Satanás no se va a poner a decir, ay, se las vamos a perdonar. Él es abusado, él es listo, él tiene estrategia y tiene muchas estrategias para enredarlos y engatusarlos. Entonces sí, un adulto, como les decía yo a mis jóvenes, no, chavos, no. ¿Cómo es posible mis adultos que enseño se avientan 90 minutos de clase y a veces nos echamos 100 minutos y si más minutos tuviéramos, pues más nos seguimos aquí bien tranquilos. Nos tenemos que apurar ya al último para cerrar a tiempo porque, bueno, hay reglamento, ¿no? Pero es una cosa que, ¿cómo es posible que estos chavos 14 minutos ya los tienes, ya están en otra onda, ya están entonces, sí, nosotros, esta carga que Dios nos da por los jóvenes es porque hay una necesidad y muy inminente con ellos y con ellos la estrategia va todavía más, hermanos, en serio que ahí sí es una clase dinámica, una cosa, otra, porque los pierdes rápido. Su atención es de verdad, con ganas, 13 minutos, 14 minutos. Los niños del hermano Marquitos son entre 7 y 10 minutos. Pero, pues, como quiera, ya los juegas tantito y otra vez los vuelves a sentar y se vuelven a sentar, pero estos chavos ya no. Entonces sí tenemos que por algo el Señor le está dando esta carga, hermano, porque sí es una cosa emergente. Muchas gracias y vámonos con el hermano Marquitos y después mi hermano Alfonso. Bueno, dice aquí la pregunta, ¿qué sacrificio está dispuesto a hacer para invertir en la vida de otros? Le voy a leer un versículo que ya la otra vez ya lo dije, pero es Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tus parentelas y a la casa de tus padres, de la tierra de que te mostraré. Mi Señor, lo que ha hecho conmigo y que supuestamente, pues si yo estaba en el mundo, para mí era un sacrificio total. Pero el Señor me sacó de un confort que estaba yo pues bien cómodo, de mi departamento, con cemento, con techo, con toda comodidad. Si quería me acostaba en el sofá, si no me acostaba en la hamaca o me acostaba en mi cama, lo que sea. Pero ahorita estoy en una casita de caña, donde hay bastante frío. Yo tengo que ponerme una colcha más gruesa para poder aguantar el frío. Pero acá me mandó para Monte Sinaí. Yo le dije a mis hijos, le digo, hijito, ¿sabes qué? Mi señor me manda a Monte Sinaí. ¿Cómo van a creer Monte Sinaí? Ahí que todo el mundo me mata, que por aquí asaltan y roban y los secuestran. ¿Y cómo vas a andar tú y tú solito? Le digo, mi señor me lleva. ¿Qué voy a hacer yo? Yo tengo que obedecerle, pues. Lo que dice aquí en Génesis 1:12, me dice, ¿sabe qué? Yo
te mando allá, ya te voy a sacar de tu casa, de tu parentela y todas esas cosas, a una parte donde yo te voy a enviar. Me envió a Monte Sinaí y aquí estoy. ¿Por qué? Porque eso es un mandato de él a comenzar de nuevo. A comenzar de nuevo, que cuando yo comencé de nuevo, cuando tenía unos 17 años, tenía mi casa de caña en agua. Aquí era Guayaquil, era relleno de puro desperdicio, de todas esas cosas. Entonces, pues, así comencé yo. Y ahorita nuevamente estoy comenzando para trabajar con los niños. Y en Monte Sinaí, aquí es donde las papas queman, dice la gente. Pero yo me siento contento. Casi cuando yo llegué ahorita recién, ya vi que era 7:20, 8:25 y ay, me toca la clase. Y recién venía de mi trabajo. Hay otras personas que más temprano están aquí 4 o 5 de la tarde. Yo tengo que venir porque vengo también trabajando, pues. Y Claro. tengo que venir por la parte peligrosa donde dicen que matan gente. Y a mí no, hasta aquí, gracias a Dios. Él me cuida, me resguarda todo y no ha pasado nada conmigo todavía. Y yo sé que no va a pasar nada, porque Dios está conmigo. Amén. Pues Solamente tengo que mire, tener una fe con mayúsculas, ¿sí? dice hermano Marquitos, este versículo dice, vete de tu casa y de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que te mostraré. Y pues si lo tradujéramos, ¿verdad? Si parafraseándolo, es deja tu comodidad y vente a la Yo vivía con mi incertidumbre, hija. Mi porque hija ni cocinaba, siquiera, papi, toma la comida, ya está. Ahora tengo que cocinar yo mismo. claro, o sea, es deja tu Ajá, comodidad a la incertidumbre y luego de pilón para comenzar de nuevo, ¿verdad? para comenzar de A nuevo, ¿sí? cierta edad uno ya tiene un caminito avanzado, ¿no? Un caminito ¿Sí? avanzado. Pero si el Señor te dice, ahora te vas para allá y empiezo otra vez de cero, es de verdad que, pero el Señor nos fortalece, el Señor nos da Amén, propósito, el Señor amén. nos da ganas y aparte Sí, Él nos sustenta con lo que necesitamos. Así, póngale el nombre de la necesidad y el Señor ya la tiene lista. Porque como dice, hay mucho frío, pero pues, el Señor le provee. Y qué bueno, sí, hermano, que usted se abrace a hacer tesoros en el cielo. Eso amén. habla de quién es su rey. Yo pienso que mi Señor es el que me sustenta del todo, porque hasta aquí nunca me he acostado sin comer. Eso, amén, Mi refrigeradora está siempre llena. amén. Y Y así no he se... trabajado desde abril siquiera. Ah, no, sí ha trabajado, nada más que su patrón paga bien. Es lo bueno, es lo bueno. Muchas gracias, Así. hermano Marquitos, y vámonos con mi hermano Alfonso Loesa. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermana, aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? De los liderazgos y escuchando a todos mis hermanos, escuchando todos sus puntos de vista, hay algo que me llama poderosísimamente la atención porque quienes somos vaya que ya somos de generaciones pasadas, ¿Se yo soy refiere a de los la generación maduritos? 60, pero a nuestros pastores en aquellos tiempos, Sí. bueno, se desvivían por la atención, por enseñarnos. Yo veía que cuando había alguna confraternidad, bajaban todas las iglesias, traían algún grupo y ese grupo incluso de Jesús o México 80, por ejemplo, lo repartían con los hermanos en diferentes casas y no rechistaban, no, simplemente obedecían. Ajá, y ya iban a comer con diferentes hermanos y así igualmente para darles darles habitación igual con diferentes familias, ya al siguiente día pues ya se reunían, pero es algo que me llama la atención porque sí es un mover diferente, estrategias diferentes, dinámicas diferentes hoy en día, porque muchas veces dicen vamos a hacer alguna marcha o vamos a hacer vamos a evangelizar o vamos al parque a dar la palabra a pues muchos jóvenes como que no, pero no sé en qué consista, no sé si sea por lo moderno
por lo actual, si no es por redes, nada más no hacen nada. Entonces, pero sí me llama la atención, por ejemplo, el hermano Marcos, o sea, que trae un mover de Dios, ¿no? Mediante el Espíritu Santo, porque es peligroso a un chavo de la actualidad que le digan, vete allá, yo creo que lo va a pensar dos veces, ¿sí? Lo va a pensar dos veces y si no tiene fe, esa fe que de alguna manera nuestros pastores también nos inculcan a tener esa confianza en Dios de que no va a pasar nada, híjole, pues sí, es muy diferente. Yo veo mucha diferencia hoy en día. Es mi comentario. Sí, fíjate, hermano, que por eso el Señor nos va habilitando, por eso la importancia de hacer discípulos con visión, ¿verdad? Porque si tú no les enseñas, ellos no tienen idea. Nomás como que, ¿a qué les enseñas? Ah, pues bájate y siéntate, te tienen que dar y ya. Pero, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de una señorita, hija de un pastor. Y bueno, ahí se ve la labor, ¿verdad? De él como padre, como pastor y como maestro. Esa señorita llegó a una prepa, la prepa, ay, creo que es la 5 de la UNAM. Creo que es la que está ahí por donde está este, a la vuelta del mercado de Sonora. Ahí le tocó a las. Es la prepa 7, ahí es Ah, sobre Calzada de la Viga. sí, y ya La ves que no Viga está, o y el sea, chulo Cervantes. no está, o sea, está súper feo, pero no feo, está horrible ahí atrás del mercado de Sonora, es una cosa espantosísima. Sí, Este, y esa señorita llegó a tener un grupo de jóvenes grandes y les enseñaba y ella llevaba preparada su clase y cuando ya que no fue el maestro, porque, bueno, pues vénganse para acá y ella les compartí. Entonces, pues es posible, sí, ¿verdad? Pero es importante dar una visión de ser un siervo formador de discípulos. O sea, a lo mejor ella no les preparaba así como que una clase de seminario que qué bruto, ¿no? Pero les daba palabra y los seguía alimentando y los seguía animando, los sigue, porque bueno, ya ahorita esa chica está ya en la universidad, pero sigue con la misma, o sea, ella donde llega, no llega en vano. Entonces, sí, Dios nos pone y como bien decía el hermano Marquitos, Él nos va habilitando, ¿verdad? A lo mejor yo me cueste mucho trabajo, ¿verdad? Que yo llegue a un entorno, vamos a decir que estoy en el Walmart y en mi fila me tocan los muchachos de secundaria, me va a ser muy difícil compartirles a mí el evangelio porque soy una señora ya grande, ¿no? Bueno, no tan grande, pero sí, ya impacta mi imagen como señora madura con un jovencito. Pero, ¿qué pasa si nuestros jovencitos nosotros les enseñamos que deben de ser formadores de discípulos? Tarde o temprano ellos van a soltar la palabra del Señor y van a ser otro, y ese otro. Entonces, así como Pablo, que por su condición económica, por su preparación, fue llevado incluso delante de reyes, pues cada uno tenemos nuestro círculo de influencia y es importante que en ese círculo hagamos lo propio. Así es, pero sí es cierto, antes nuestros líderes nos hablaban diferente y ahorita ya no se puede igual. Bueno, muchísimas gracias, hermano querido. Y pues ahí tenemos unos mensajitos que pusieron aquí está, en el chat, los voy a leer, porque hay 3. Dice, bendiciones, hermanos. Ay, la hermana Claudita ya se fue. Nidia Aldana, qué hermoso ser parte de esta clase, que somos discípulos y nos levantamos a ser discípulos. Gracias por sus enseñanzas. Gloria a Dios, porque, pues sí, pues, es un mandato y como bien dice la palabra, no siervos inútiles somos, que apenas y lo que tenemos que hacer lo andamos haciendo y luego mal. ¿Verdad? Ojalá lo hiciéramos con la excelencia que el Señor amerita. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Dice, Jesús confió la misión a sus discípulos para continuar la obra.
¿Cómo estás preparando a otros para que continúen la misión cuando tú ya no estés presente? Ay, qué pregunta, ¿verdad? Adelante, hermano Roberto, y después mi hermano Marquitos Conde, creo. Gracias. Bueno, digo yo, si Jesús confió la misión a sus discípulos, ¿cómo nosotros no vamos a delegar y confiar en nuestros hermanos, que también son guiados por el Espíritu Santo? O sea, la obra no me pertenece para ser yo el único que lleve a cabo la misión. Si Dios envía obreros a la mies, es para que lleven el mensaje a todo el mundo. Y la verdad es que tenemos que motivarnos. Gracias. Aquí, usted y yo, luego nos andamos copiando las respuestas, ¿eh? Porque usted dijo, confiando a otros, confiar a la obra a otros hermanos, y yo puse haciendo discípulos. Así de que nos andamos copiando las respuestas, hermano, ya no me copie. Sí, efectivamente, ¿no? Es importante tener esa visión. Es importante, mm, no nada más como me pasó a mí, que yo creía que dando una clase, pues ya estuvo. Y no es así. Hay que dedicar tiempo, hay que tener cercanía, hay que generar confianza, hay que hacer que las personas sientan pues sí, esa confianza de poder decirte lo que sea. Y ahí es donde se establece ya un discipulado como tal, ¿no? Estar pendiente de las necesidades de otros. Y, por ejemplo, yo sí a los chavos les digo, miren chavos, ustedes cuando enseñen, ustedes cuando estén compartiendo, ustedes si el Señor los lleva a otro lado, que ellos ya en su mente tengan esa visión, porque mira, nosotros cuando tenemos un niño, le dices, ¿y qué te gustaría ser de grande? ¿No? No, pues bombero, o no sé qué, ¿no? Ya. O no sé. Ah, bueno, pues ya después lo dejas que crezca otro poquito. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Para tener, porque uno los perfila, ¿no? Tú no quieres que tu hijo, ¿qué quieres ser? Ay, marihuano, ah, bueno, pues vete marihuano. Pues claro que no. O sea, todos decimos, ay, ¿no te gustaría? Mira, fulano es abogado, qué bonita carrera, mira, él ayuda a las personas. O sea, nosotros le vamos como perfilando también a nuestro hijo qué es lo que la tendencia que él va a tener, ¿no? Ya, no, pues yo quiero ser no sé, yo quiero ser maestro. Ay, pues qué padre, hijo, mira, cuando seas maestro, tú siempre procura, o sea, como que uno los va guiando, ¿verdad? En eso que ellos van diciendo. Pero cuando tienes un discípulo, también le debes de dar esa dirección. Mira, cuando tú sirvas al Señor, mira, ¿a ti qué te gustaría? ¿En qué área te gustaría servirle? Y irle formando, ¿verdad? Y decirle, mira, esto es importante, qué bueno, si a ti te gusta mucho la limpieza y tienes esa facilidad de formar los grupos de limpieza, pues también cuando los tengas ya reunidos, mira, es importante un versículo, un pasaje, una oración, y pues que váyanse a desayunar, que haya esa unidad. ¿No? Tráiganse unos taquitos y aquí nos los comemos para que estemos compartiendo y estemos teniendo un momento de coinonía, darles una dirección para que ellos también desde que ya se vayan y ya lo vayan teniendo en la mente. Porque hay un dicho que dice que el que no, ¿cómo dice? Que el que no sabe a qué le tira, a cualquier cosa le da. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que debe uno de tener, pues, un blanco, un objetivo y sobre ese objetivo irte y a ese apuntarle. Entonces, si tienes así el pensamiento divagado, ya no sabes ni qué, ¿verdad? Y después, pues, ¿cuáles son tus dones? Pues, quién sabe. Pues no. ¿No? Siempre estar ahí en busca de buscar también en nuestros discípulos cuáles son sus dones y perfilarlos. Adelante, hermano Marquitos Conde. Bueno, aquí en la iglesia de nosotros pues tenemos un horario. A la 1 de la tarde comienzo con los líderes y los estoy discipulando, otro que le toca bautismo y así le doy clase hasta las 2:15. 2:15 llegan los niños, ya comienzan a llegar y 2:30 comenzamos las alabanzas y con todos y así comenzamos nosotros. Pero estamos formando líderes, estamos formando, como se llama, discipulados a los servidores. ¿Para qué? Cuando yo no estoy, ellos están, como se llama, donde yo esté, también yo comienzo a discipularlos allá por Zoom. Entonces yo lo que hago a ellos es
formarlos para cuando yo no esté. Si supongamos algún día yo les digo, y si yo me muero, pues ustedes, mientras ustedes estén aquí, hasta que venga el pastor, ustedes tienen que trabajar con ellos, por los niños. A los niños no podemos dejarlos, ¿sabe qué? No, hoy día no vino el pastor, hoy día no vino el evangelista, no vino esto, y así que váyanse a la casa. No podemos hacer eso. Así que Claro. por eso estamos formando los líderes aquí, los hermanos que están trabajando conmigo, se están formando de 1 a 2:15, a 2:30 más o menos. De ahí hay una hermanita que va a ver a algunos niños pequeñitos, los trae a la iglesia y bueno, y ahí comenzamos. Yo comienzo hablándole de Cristo Jesús, que por qué estamos ahí en la iglesia, para qué vinieron a la iglesia. No, ustedes no vinieron a jugar, a verse la cara, venimos a adorar a Dios. Y así Amén. comenzamos las alabanzas y todo. Y después cada grupito de 4 a 6 tiene su puesto, sus mesas, de 7 a 9 otras mesas, de 9 a 11 otras mesas, y los más adultitos, los más jovencitos están conmigo. Trabajamos a libro abierto, porque estoy trabajando con ellos con crucigramas bíblicos. Así Qué bueno. que vamos buscando la Biblia, y ahí en el mismo crucigrama está tal cosa, tal versículo, tal, y saquemos los condimentos que dice el crucigrama. Y así trabajamos aquí. El Señor me ha puesto todo eso y ahí vamos. No, pues qué fabuloso, pues aquí de verdad el hermano, sí le está metiendo bien duro, porque desde líderes, nuevos creyentes, ministerio infantil, alabanza, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bueno, qué bendición. Y Y eso pues, que yo no le he contado que todavía voy a visitar de casa en casa, a el evangelizar. ministerio de visitación, el de misericordia, qué barbaridad. No, hombre, Dios pues, me ha dado muchos dones. ajá, Y sí, ahí yo anda con todos yo estoy los del contento con esto. espíritu a lo que da. Muchas gracias, hermano, Marquitos. Y fíjese que sí, qué bonito esto de que esté preparando a las personas para cuando ya no esté. A mí lo que me llama así, por ejemplo, me da mucho, mucho gusto. Yo escuché, ¿verdad? Que hay hermanos que no les gusta compartir sus materiales pues no quieren dar el material del maestro, no lo quieren dar porque no sé por qué, pero no lo quieren dar, yo sí lo quiero dar. Yo sí lo quiero dar y mira, yo no, ¿cómo diré? Yo quiero que si yo ya no estoy, esos materiales sean de bendición, ¿no? Y aún estando, porque no puedo estar en todos lados. Pero, por ejemplo, mi hermana Nidia, ella está enseñando ahorita el material que vimos, está dando el curso pasado ella. Y primeramente Dios, me imagino que va a dar cuando se acabe. Entonces, qué bonito. Yo no puedo alcanzar allá a mis hermanos. Qué bueno que haya una sierva que dice, yo voy y yo puedo. Qué bueno. Entonces, pues así ya no es, o sea, yo digo, bueno, ya ahí quedaron para que se siga enseñando la palabra del Señor, ¿verdad? Con estos materiales. Bueno, adelante, hermano Arturo. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, Nada más como comentario, eh, exactamente así le hacemos, el estar viendo sus perfiles, viendo sus habilidades. Muchas veces con el Espíritu Santo nos muestra sus dones, entonces vamos viendo el Señor cómo va haciendo el llamado de todos, y precisamente yo creo que hablamos el mismo lenguaje, entonces los empezamos a discipular, a capacitar, a entrenar, y entonces, eh, pero más que nada, les mostramos a Jesús, pero todo el amor de Jesús. Lo que hacemos es de que se enamoren de Jesús, entonces eso es algo muy maravilloso y muy importante. Por ejemplo, ahorita que no de repente nuestras salidas son imprevistas, y tenemos un grupo de intercesores, y hay una pareja de jóvenes que se quedan al frente, y precisamente por eso, porque están enamorados de nuestro claro. Señor Jesús.
Claro. Era mi comentario. No, pues con este comentario lindo vamos a cerrar, porque efectivamente, ¿no? De eso se trata. No de que, híjole, pues, ¿qué va a pasar? Ya se acabó, porque pues nomás ya me morí. No, o sea, que haya una continuidad, que es lo que busca el Señor, ¿verdad? Por eso no es opcional. No dijo, ay, pues si quieren vayan y hagan discípulos. Si no, pues ahí quédense, no pasa. No, es un mandato. Entonces, pues sí, ser obedientes a la ordenanza. Bueno, hermanitos, pues muchas gracias. Vamos a terminar aquí la clase. Y pues para despedir este tiempo, yo le voy a pedir a mi hermana Paulita Mariana que nos haga favor de despedir este tiempo con una oración. Bueno, aquí estamos. Padre amado Dios, que estás en los cielos, Señor, que cada uno que estamos aquí presentes, Señor, y los que vienen, Señor, en camino, Padre Santo, Señor, seamos, Señor, discípulos, Señor, enseñando, Señor, Padre Santo, Señor, a permanecer, Señor, fiel a tu palabra, Señor, a permanecer, Padre Santo, Señor de los cielos, en tus palabras, de no caer, Señor, Padre Santo, Señor, a la corrupción de este mundo, Señor, que nos quieren apartar de tu presencia, Señor. Padre Santo, Señor de los cielos, Señor, cada uno que estamos aquí, Señor, cada día, Señor, aprendamos más de tu palabra, Señor, como estamos, Señor, Padre Santo, Señor, en cada conexión, Señor, de ser, Padre Santo, Señor, un líder, Señor, Padre Santo, que enseña tu palabra, Señor, que enseña, Padre Santo, a tener una comunión personal contigo, Señor. Padre Dios mío, Señor de los cielos, Señor, bendigo, Señor, Padre Santo, Señor, a la pastora Rosy, Señor, y que tú la sigas usando grandemente, Señor, para que siga enseñando, Señor, tu palabra, Señor, a que nos levantemos, Señor, en tu palabra, Señor, en espíritu y verdad, Señor. Padre Dios mío, bendigo a cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, Señor, que seamos líderes, Señor, líderes, Padre Santo, Señor, para dar tu palabra, Señor, para que esa persona, Padre Santo, Señor, así, Señor, como nosotros hemos elegido, Señor, seguirte, Padre Santo, Señor, ellos también te sigan, Señor, pero te sigan y continúen, Señor, la obra, Señor, que tú has dejado que hagamos, Señor, sobre este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.